Eran las 2 en punto de la madrugada y yo seguía despierta. La casa estaba en silencio, salvo por el leve zumbido del radiador y el ocasional tañido del reloj en la sala. Mi esposo, Ethan, roncaba profundamente a mi lado, ajeno a mis vueltas inquietas. Con 26 semanas de embarazo de gemelos, dormir se había convertido en un sueño lejano. Cada intento de girar hacia un costado me provocaba un dolor agudo en la parte baja de la espalda y podía sentir a los bebés moviéndose inquietos dentro de mí, como si practicaran un baile descoordinado. Haciendo una mueca de dolor, me incorporé y acaricié mi vientre hinchado. Está bien, pequeños, susurré, esperando que de alguna manera pudieran percibir mis palabras. Estamos bien, mamá solo está cansada. Por supuesto, no hubo respuesta, solo más aleteos inquietos y una pequeña patada bajo mis costillas. Deslicé las piernas fuera de la cama y me arrastré hacia la cocina, mis pasos lentos y torpes. Caminar se sentía como cargar 2 pesas pesadas atadas a mi cintura. Preparé una taza de té y me senté en la pequeña mesa del comedor, mirando la ventana oscura mientras la tetera se apagaba detrás de mí. Afuera, Boise estaba cubierto de escarcha, las calles desiertas, el mundo perfectamente quieto, pero por dentro mi mente era una tormenta de pensamientos. Reflexioné sobre cómo había terminado aquí, exhausta y sola en mi propia casa mientras Ethan dormía sin preocuparse por nada. Cuando le dije por primera vez que estaba embarazada, él se alegró muchísimo. Siempre había querido un hijo, incluso me lo había suplicado, diciendo cosas como, necesitamos a alguien que continúe el apellido Harris, alguien que me admire. Me parecía entrañable, incluso romántico. Pero cuando la ecografía reveló que eran gemelos, algo en él cambió. La alegría se desvaneció casi de la noche a la mañana. En vez de besar mi vientre o llamarme su hermosa Emma, empezó a hacer comentarios crueles. Me pellizcaba la grasa extra de las caderas y decía, cuidado, nena, vas a rodar lejos de mí. O se reía cuando yo cruzaba la habitación caminando torpemente, murmurando, pareces un pato. Al principio intenté tomármelo a broma, convenciéndome de que no lo decía en serio. Pero a medida que mi cuerpo cambiaba y mi energía disminuía, esas palabras dolían más. Ethan seguía esperando una casa impecable, comidas calientes en la mesa y su ropa perfectamente planchada. Si mencionaba que estaba cansada, él se encogía de hombros y decía, estás embarazada, no muriéndote. Todas las mujeres pasan por esto. Deja de actuar como si fuera algo especial. A veces me escondía en el baño y lloraba en silencio para que él no se diera cuenta. Solía creer que estábamos enamorados, pero últimamente me sentía más como una sirvienta que como una esposa. Lo peor de todo era que seguía diciéndome a mí misma que todo mejoraría cuando llegaran los bebés. Quizás los sostendría en brazos, vería sus caritas y volvería a enamorarse de mí. Pero en el fondo, un nudo de miedo se apretaba. ¿Y si no cambiaba? ¿Y si seguía distante? O peor aún, se iba. Bebí un sorbo de té, conteniendo las lágrimas. El calor ya no me reconfortaba como antes y me di cuenta de que no había escuchado una palabra amable de él en semanas. El reloj marcaba casi las 3 en punto AM y sabía que esta noche no dormiría, así que volví a acariciar mi vientre. Le susurré buenas noches a los bebés y me hice una promesa. Por más sola que me sintiera, no dejaría que me vieran derrumbarme. No siempre estuve tan cansada, tan pesada, ni tan asustada. Hubo un tiempo en que mi vida se sentía llena de posibilidades. Crecí como hija única, criada por padres mayores que la mayoría de los papás y mamás de mis amigos. Mi padre era profesor de literatura en una universidad local, un hombre que apreciaba los libros antiguos y las noches tranquilas. Mi madre era contadora, meticulosa y precisa, siempre equilibrando hasta el último centavo. Eran amables, nunca levantaban la voz ni discutían delante de mí, el tipo de padres que resuelven los problemas tomando té en vez de gritar. Pero a los 19 años todo cambió. Mi papá tuvo un infarto y falleció de repente, dejando un vacío en nuestro hogar que nada podía llenar. Mi mamá intentó que me concentrara en la escuela y en el futuro, pero al cáncer no le importa el esfuerzo ni el momento. Ella se fue en menos de un año y así de simple me quedé sola. Vendí su casa para pagar las cuentas médicas de ella, quedándome con poco más que una beca y una maleta. Me mudé a las residencias universitarias diciéndome a mí misma que podía manejarlo, pero la verdad era que me sentía sola. Me volqué por completo a estudiar literatura porque era algo que amaba, algo que tenía sentido cuando nada más lo tenía. Para pagar mis cuentas, publiqué un anuncio en línea ofreciendo tutorías de literatura, tarifas accesibles, profesora paciente, horarios flexibles. Así fue como conocí a Ethan.
Él tenía 28 años, era supervisor de logística y tenía dificultades para comunicarse con los nuevos clientes extranjeros de su empresa. Necesitaba habilidades básicas de conversación para evitar avergonzarse. Cuando llegó por primera vez a las clases, yo estaba nerviosa. Caminaba con paso seguro, como si fuera dueño de cada habitación a la que entraba. Sonreía con facilidad, preguntaba por mi día e incluso pagó más de lo que cobraba diciendo, «Lo vales, Emma. Me estás ayudando más de lo que imaginas». Me sonrojé. No estaba acostumbrada a ese tipo de atención, especialmente de alguien como él. Trabajo estable, buen coche, todas esas cosas que yo no tenía. Nuestras lecciones se convirtieron en conversaciones, luego en cenas. Ethan me decía que yo era brillante, que admiraba cómo seguía adelante después de perder a mis padres. Me hacía sentir vista cuando me sentía invisible para el mundo. Pensé que tal vez esto es lo que se siente el amor, seguro. 6 meses después me pidió que me mudara con él. «Ya no necesitas esos dormitorios estrechos», dijo. «Ven a casa conmigo, déjame cuidar de ti». Yo quería eso. Quería volver a pertenecer a algún lugar. Nos casamos discretamente un año después, solo una ceremonia en el juzgado y una cena con su madre, Linda, después. Yo no tenía familia a quien invitar y a él no le gustaban las grandes celebraciones. Me dije a mí misma que no importaba, que lo que contaba era el amor, no una gran boda. Al principio la vida de casado se sentía bien. A Ethan le gustaba que yo cocinara y limpiara, y a veces me traía flores o decía lo afortunado que era. Pero poco a poco, las cosas cambiaron. Empezó a cuestionar por qué seguía dando clases particulares, por qué seguía en contacto con amigos de la escuela. «No necesitas todo eso», decía. «Yo puedo mantenernos, solo quédate en casa, cariño, concéntrate en mí». Sonaba tierno hasta que empezó a sentirse como una orden. Dejé de dar clases particulares, dejé de ver a mis compañeros. Con el tiempo, dejé de hacer mucho más allá de mantener la casa perfecta para él. Mirando atrás, veo cómo sucedió tan lentamente, el amor convirtiéndose en permiso, el permiso convirtiéndose en control. Pero en ese momento, pensé que solo estaba siendo una buena esposa. El primer año de matrimonio pareció lo suficientemente normal. Me decía a mí misma que solo éramos dos personas adaptándose a los hábitos del otro. Pero no era adaptación, era el control echando raíces, como enredaderas envolviéndome antes de que me diera cuenta de que ya no podía moverme. Empezó de a poco. A Ethan no le gustaba que le enviara mensajes a antiguos compañeros de clase. «¿Para qué los necesitas?», se reía. «¿Ahora me tienes a mí, no es suficiente?». Pensé que estaba bromeando hasta que un día tomó mi teléfono, revisó mis mensajes y dijo que no le gustaba que hablara con chicos de mi programa de literatura. Luego vino lo de las tutorías. Dijo que no valía la pena el esfuerzo, que le incomodaba que extraños vinieran a nuestro departamento. «Yo gano suficiente para los dos», dijo. «¿Para qué cansarte? Solo concéntrate en la casa». Dejé de hacerlo porque pensé que eso era lo que hacían las buenas esposas. Ellas apoyaban a sus esposos. Incluso los días festivos se sentían diferentes. Mis amigas me invitaron a una reunión durante las vacaciones de invierno y Ethan frunció el ceño. «No necesitas a esa gente. Podemos divertirnos nosotros mismos». Así que me quedé en casa, acurrucada en el sofá mientras él jugaba videojuegos. Una a una, mis conexiones con el mundo exterior desaparecieron y ni siquiera luché contra ello. Me decía a mí misma, esto es el matrimonio, esto es compromiso. Su madre, Linda, solo lo reforzaba. Llamaba cada semana y decía, «Emma, no discutas con él. Los hombres necesitan paz cuando llegan a casa. Solo concéntrate en la casa y en formar una familia. Eso es lo que mantiene fuerte un matrimonio». Creo que tenía buenas intenciones, pero me hacía sentir aún más aislada. Luego llegó el embarazo. Cuando le mostré a Ethan la prueba positiva, sus ojos se iluminaron como los de un niño en la mañana de Navidad. Me levantó en sus brazos y me hizo girar. «Voy a ser papá, Emma. Este es el mejor día de mi vida». Por un momento creí que las cosas cambiarían, que él se ablandaría, tal vez volvería a tratarme como su igual. Pero luego vimos dos latidos en la ecografía, gemelos. Recuerdo cómo su sonrisa se desvaneció, cómo guardó silencio durante el camino a casa. Esa noche, apenas habló, mirando la televisión mientras yo intentaba asimilar que llevaba dos vidas dentro de mí. A partir de entonces, todo lo que hacía parecía irritarlo. Si estaba demasiado cansada para cocinar, se quejaba. Si dejaba la ropa para el día siguiente, murmuraba, «¿Qué haces todo el día?». Se burlaba de mis tobillos hinchados y de mi forma de andar, llamándome pato como si fuera un apodo tierno. Lloré mucho durante esos meses ocultándoselo a él. Me quedaba de pie en el baño con las manos apoyadas en el lavabo,
mirando mi reflejo y susurrando, solo aguanta. Cuando nazcan los bebés, él volverá a quererte, verá por lo que pasaste. Pero en el fondo, yo sabía la verdad. Ya no era su pareja. Era un objeto, útil cuando me necesitaba, invisible el resto del tiempo. Aún así, me aferraba a la esperanza porque ¿qué más me quedaba? Sin padres, sin amigos cercanos, sin ingresos. Solo Ethan y la vida que creía que estábamos construyendo. No me daba cuenta entonces de que esa vida ya se estaba resquebrajando y que no haría falta mucho para que se rompiera por completo. Fue a finales de diciembre, una semana antes de Año Nuevo, cuando sucedió. Había estado inquieta toda la mañana, mirando las ventanas manchadas de nuestro apartamento y deseando que el lugar se viera bien antes de que llegaran los bebés. La noche anterior, Ethan me había ignorado cuando le pedí ayuda. He estado trabajando toda la semana, Emma. Estoy agotado. ¿No puedes encargarte de una sola cosa tú sola? Así que lo intenté. Tomé un taburete, un balde con agua jabonosa y un trapo. Mi barriga se sentía enorme, pero me dije a mí misma que al menos podía limpiar la parte baja de la ventana para sentirme productiva. El taburete se tambaleó cuando me incliné hacia adelante y por un segundo aterrador me sentí ingrávida. Luego vino el golpe, la madera chocando contra el azulejo, un dolor agudo en mi espalda al caer torpemente al suelo. Se me cortó la respiración. Entonces lo sentí, una cálida corriente entre mis piernas. Se me había roto la fuente. El pánico me invadió y con las manos temblorosas busqué mi teléfono y llamé a Ethan. AVP 0 directo al buzón de voz. Llamé de nuevo. Nada. Vamos, Ethan, contesta, por favor. El pecho se me oprimió, las lágrimas nublaban mi visión. Deslicé el dedo por mis contactos con la intención de llamar a un vecino, pero mi dedo resbaló. Ni siquiera vi a quién marqué antes de presionar enviar. ¿Hola? Una voz de hombre respondió. Tardé un segundo en darme cuenta. James Carter, el jefe de Ethan. Se me quebró la voz. James, lo siento mucho. No era mi intención llamarte, pero se me acaba de romper la fuente y no puedo localizar a Ethan. Por favor, necesito ayuda. Sin dudarlo. Quédate donde estás. Voy para allá. Minutos después, James estaba en la puerta, su rostro marcado por la preocupación. No hizo preguntas ni juzgó por qué la esposa embarazada de su empleado lo había llamado por accidente. Tomó mi bolso del hospital del armario del pasillo y me ayudó a llegar a su auto. En el hospital todo sucedió demasiado rápido. Las enfermeras me llevaron corriendo a una sala de partos, conectando monitores y comenzando a ponerme sueros. Te adelantaste, cariño, dijo una suavemente. Pero no te preocupes, cuidaremos de ti y de esos bebés. Me aferré a las barandillas de la cama mientras las contracciones llegaban, agudas e implacables. ¿Dónde está mi esposo? Jadeé entre respiraciones. Nadie tenía una respuesta. Envié mensaje tras mensaje, pero mi teléfono permaneció en silencio. Horas después, tenía dos pequeños niños en mis brazos, sus frágiles pechos subiendo y bajando. Las enfermeras se los llevaron a la unidad neonatal, y yo me quedé allí, exhausta y entumecida, preguntándome por qué Ethan no había aparecido. James se quedó en el pasillo, paseando de un lado a otro como un tío preocupado. Cuando la enfermera le permitió entrar un momento, me dedicó una suave sonrisa. Tú y los bebés están a salvo ahora, eso es lo que importa. Quise llorar de gratitud y vergüenza. Este hombre, casi un desconocido, había hecho lo que mi esposo no quiso hacer. Él estuvo presente. Se aseguró de que no estuviera sola en el momento más aterrador de mi vida. Mientras me llevaban a la sala de recuperación, apretaba mi teléfono, mirando los mensajes no leídos que le había enviado a Ethan, susurrando, ¿dónde estabas? ¿Cómo pudiste no estar ahí? En ese momento no lo sabía, pero ese fue el instante en que todo se rompería. Cuando finalmente regresé a casa, descubriría exactamente dónde había estado Ethan y por qué no había respondido. 3 días después, me dieron de alta. Los gemelos estaban estables pero diminutos, acomodados en asientos para el auto que hacían que sus pequeños cuerpos parecieran aún más pequeños. Me dolían los brazos de sostenerlos, no por su peso, sino por no querer soltarlos. Se sentían tan frágiles, como tesoros que no estaba segura de merecer. James estaba allí de nuevo sin que nadie se lo pidiera. No deberías estar conduciendo en este estado, Emma, dijo él. Déjame ayudarte. Quise protestar, decir que podía arreglármela sola, pero no podía. Estaba adolorida, débil y emocionalmente agotada. Entramos al estacionamiento del apartamento y lo noté de inmediato. La camioneta de Ethan no estaba. Me dije a mí misma que estaba en el trabajo o haciendo mandados, pero cuando entramos, la ilusión se desmoronó. La sala estaba medio vacía. El mueble de la televisión estaba vacío, sin pantalla plana. Las estanterías que sostenían sus trofeos deportivos y fotos estaban vacías.
En nuestro dormitorio, los cajones de su cómoda estaban abiertos, vacíos. Las perchas del armario se mecían, alteradas apresuradamente. Incluso el reloj barato que le compré la Navidad pasada había desaparecido de la mesita de noche. Me tambaleé hacia atrás, aferrándome al marco de la puerta. No, esto no puede ser real. Mi mente buscaba explicaciones. Quizá estaba remodelando, o tal vez había habido un robo. Pero no había señales de entrada forzada. Entonces lo vi, una sola hoja de papel sobre la encimera de la cocina. Me temblaban las manos mientras la desplegaba. La letra era apresurada, descuidada, como si no pudiera irse lo suficientemente rápido. Emma, terminé. No puedo seguir con esto. No me busques. Nos vamos a divorciar. Ethan. Eso era todo. Sin disculpas, sin explicación, solo unas cuantas líneas frías para terminar nuestro matrimonio. El papel se deslizó de mis dedos, cayendo al suelo. Se me doblaron las rodillas y me dejé caer en una silla, aferrándome a uno de los portabebés. ¿Por qué? ¿Por qué nos harías esto? ¿A ellos? Los gemelos se movieron. Uno soltó un pequeño llanto, y yo mecí el asiento, con lágrimas corriendo por mi rostro. James recogió la nota, la leyó en silencio y la dejó sobre la mesa sin decir una palabra. No se apresuró a consolarme ni a decir que todo estaría bien. En cambio, se agachó a mi lado con la voz firme. No estás sola, Emma, ya no. Estoy aquí y vamos a resolver esto juntos. Eso me quebró. Había estado guardando cada insulto, cada noche solitaria, cada miedo, y ahora todo salió a la luz. Lloré desconsoladamente, aferrándome al portabebés como si fuera mi ancla. James esperó, paciente, dejándome llorar hasta que la tormenta pasó. Luego preguntó suavemente, ¿tienes a alguien más a quien llamar? ¿Amigos? ¿Familia? Negué con la cabeza. No, ahora solo soy yo. Él asintió, como si entendiera más de lo que decía. Entonces concéntrate en tus hijos, Emma. Déjame ayudarte con el resto. Por primera vez en días, sentí algo distinto al miedo. No era felicidad ni alivio, sino un destello de seguridad. Sin embargo, debajo de eso, el dolor era intenso. Acababa de dar a luz a dos hermosos niños, y su padre se había marchado sin siquiera verlos. Esa noche, mientras los bebés dormían en sus cunas, me senté en el sofá, mirando la nota de nuevo. Supongo que ahora solo quedamos nosotros, susurré. Solo ellos y yo. Y por primera vez realmente lo creí. Una semana después, el teléfono sonó poco después de medianoche. Estaba en la guardería, meciendo a uno de los gemelos que no se quería quedar quieto. El otro dormía plácidamente, su pequeño pecho subía y bajaba. Me dolía el cuerpo y me pesaban los párpados. Pero el tono de llamada me despertó de golpe. Era Ethan. Mi pecho se apretó. Dudé, con mi dedo sobre el botón de respuesta. Una parte de mí quería ignorarlo, dejarlo desaparecer como él quería, pero otra parte esperaba una disculpa, una explicación. Yo respondí, Emma. Su voz estaba arrastrada. Así que ya pasaste página, ¿eh? ¿Con Carter? ¿Ese es tu gran plan? ¿Quedarte embarazada y hacerte amiga de mi jefe? Me quedé congelada. Oye, ¿de qué estás hablando? Tú me dejaste, Ethan, nos dejaste. Él se rió, un sonido cruel que me revolvió el estómago. No te hagas la inocente. Sé lo que está pasando. Todos lo saben. ¿Crees que no veo cómo te mira? Seguro que enviaste ese mensaje a propósito. Patético. Apreté el teléfono con más fuerza. Estás borracho. Llámame cuando estés sobrio. No, tú escucha, gritó con la voz distorsionada. Arruinaste mi vida y ¿sabes qué? Estoy bien, mejor que bien. Tengo a alguien que me valora y tengo planes, grandes. Dile a Carter que tenga cuidado, porque el mes que viene la tecnología de su preciada empresa estará en mis manos. La voy a vender. Voy a ganar dinero de verdad, Emma, mientras tú te quedas ahí con tus mocosos, viviendo de la lástima. Sentí que la sangre se me helaba. Ethan, ¿qué hiciste? Él se rió, arrastrando las palabras. Relájate, solo negocios, nada que tú puedas entender. Ah, ¿y ese apartamento? Mi nombre está en el contrato de arrendamiento. Tienes un mes para desalojar o te haré echar. La llamada se cortó. Me quedé sentada, atónita, con la suave respiración del bebé como único sonido. La ira me invadió, ardiente y temblorosa. No le bastó con abandonarnos, también tenía que amenazar nuestro hogar, y ahora estaba conspirando contra James, la única persona que estuvo ahí cuando necesité ayuda. No lo pensé. Llamé a James de inmediato. Él contestó al primer timbrazo, alerta a pesar de la hora. Emma, ¿estás bien? Le conté todo, cada palabra cruel, cada amenaza ebria, el plan para vender secretos de la empresa. Cuando terminé, hubo un silencio pesado. Gracias por decírmelo, dijo James finalmente.
Necesito encargarme de esto de inmediato. No tienes que preocuparte, pero lamento que hayas tenido que escuchar eso de él. Tragué saliva con dificultad. No es tu culpa, es solo que no puedo creer que él haga esto. El tono de James se volvió firme. Créelo, las personas como él siempre piensan que son más inteligentes que los demás, pero no se saldrá con la suya. Fiel a su palabra, en pocos días, la empresa de James inició una investigación interna. Los equipos de seguridad revisaron minuciosamente los registros de acceso y los archivos de los proyectos. Atraparon a Ethan y a su nuevo socio intentando reunirse con un comprador en un estacionamiento con planos robados. La policía los arrestó en el acto. Cuando me llegó la noticia, me senté en el sofá mirando a mis hijos dormidos en sus Moisés. No sentí triunfo, solo un dolor sordo de final. Ethan había elegido este camino y ya no había vuelta atrás. Le susurré a los bebés, ahora solo somos nosotros, pero vamos a estar bien, lo prometo. Las semanas después del arresto de Ethan fueron un torbellino. Abogados, policía, papeleo que nunca imaginé tener que manejar sola. Y a pesar de todo, dos pequeños bebés dependían de mí para todo. Dos almitas que solo querían calor, comida y amor. Estaba agotada, funcionando a base de café y adrenalina, pero no había tiempo para derrumbarme. Tenía que mantenernos, construir una vida desde cero. Así que volví a lo que conocía, la enseñanza, esta vez de manera virtual. Publiqué anuncios en línea ofreciendo tutoría de literatura, usando mi laptop como único recurso. En una semana ya tenía algunos estudiantes, personas que trabajaban desde casa y necesitaban ayuda con escritura y conversación. No era mucho dinero, pero era algo. Cada dólar se sentía como una prueba de que podía hacerlo sola. James se dio cuenta, por supuesto. Él se daba cuenta de todo. Una tarde, pasó por mi casa con una base para el asiento del coche para mi sedán de segunda mano. No deberías tener que cargar con ambos portabebés, dijo con una suave sonrisa. En otra ocasión, me dio una lista de clientes locales que necesitaban tutoría de literatura, personas de su empresa que querían clases por la tarde. Mencioné tu nombre, dijo. Solo si te sientes cómoda. No sabía qué decir. Nadie había hecho algo así por mí, ni siquiera Ethan. James nunca se quedaba más de la cuenta, nunca actuaba como si yo le debiera algo. Pasaba por mi casa, ayudaba a instalar una barrera para bebés o dejaba pañales cuando veía que me quedaban pocos, y luego se iba dándome mi espacio. De alguna manera, él sabía que necesitaba valerme por mí misma, pero también quería que supiera que no estaba sola. A su hija Lily también le encantaba venir. Tenía 8 años, era dulce y le fascinaban los bebés. ¿Puedo cargar a uno?, preguntaba cada vez, y yo sonreía y le decía que sí, observando cómo acunaba sus pequeñas cabecitas. Los llamaba mis hermanitos, y la forma en que lo decía calentaba una parte de mí que pensé que estaba congelada para siempre. Todavía había noches en las que lloraba, especialmente cuando los niños no dormían y el peso de todo se sentía abrumador. Pero poco a poco empecé a ver un futuro, no perfecto, no como lo había imaginado, pero nuestro, un futuro que estaba construyendo con mis propias manos, impulsada por cada pizca de determinación que me quedaba. Una tarde, mientras doblaba la ropa en la mesa de la cocina, James se apoyó en el marco de la puerta. Sabes, Emma, eres más fuerte de lo que crees. La mayoría de las personas ya se habrían quebrado. Me reí suavemente negando con la cabeza. No se siente como fortaleza, solo se siente como sobrevivir. Él se acercó, con la voz tranquila pero firme. Sobrevivir es fortaleza, y tú estás haciendo más que eso. Estás construyendo algo nuevo. Lo miré, de verdad lo miré, y por primera vez vi lo que había en sus ojos, no lástima, sino respeto, y tal vez algo más. Aparté ese pensamiento. No estaba lista para eso, todavía no. Pero esa noche me fui a la cama sintiendo que la vida no solo me estaba sucediendo, sino que era algo que yo estaba moldeando, pieza por pieza, para mí y mis hijos. Y supe una cosa con certeza, no estábamos tan solos como temía. Ocurrió en una tarde fría de primavera, cuando el sol parecía cálido pero el viento te atravesaba. Había abrigado a los gemelos y los había puesto en el cochecito para dar un paseo, esperando que el aire fresco los arrullara hasta dormir y despejara mi mente. El parque cerca de nuestro apartamento tenía un pequeño estanque con un sendero angosto a lo largo de su borde. Lo había recorrido docenas de veces, sin problema. Pero ese día estaba distraída, enviando un mensaje a un estudiante para reprogramar una clase, empujando el cochecito con una mano. La rueda delantera se atascó en un borde levantado y el cochecito dio un tirón hacia adelante. Una bolsa de pañales se soltó y por un segundo aterrador el cochecito se inclinó.
Me lancé, agarrándolo con ambas manos, enderezándolo, con el corazón latiendo con fuerza. Cuidado. Me giré sin aliento para ver a James corriendo hacia mí, con el rostro lleno de la misma preocupación que vi el día del parto prematuro. ¿Estás bien?, preguntó, revisando ya a los niños que estaban bien, solo asustados. Asentí avergonzada. Estoy bien, simplemente no estaba prestando atención. James se agachó a mi lado, ajustó la correa de la bolsa y revisó las ruedas del cochecito. No tienes que hacerlo todo sola, ¿sabes? Está bien necesitar ayuda a veces. Quise responderle de inmediato que podía manejarlo, pero la verdad era obvia. Ojeras bajo mis ojos, hombros tensos, una vida que no se había detenido desde que Ethan se fue. Me mordí el labio y aparté la mirada. Caminamos de regreso juntos en silencio, James igualando mi paso, estabilizando el cochecito sobre el terreno irregular. En los escalones del apartamento, dije en voz baja, gracias por todo. Has estado ahí más que nadie jamás lo ha hecho. Él se encogió de hombros. No tienes que agradecerme, solo hago lo que es correcto. Pero entonces dudó, con las manos en los bolsillos. Emma, necesito decirte algo y quiero que me escuches, sin presiones, sin expectativas. Me quedé paralizada, aferrando el manillar del cochecito. Está bien. Él respiró hondo. Me importas, no porque sienta lástima por ti o porque necesites a alguien. Me importas por quién eres, porque sigues adelante incluso cuando todo se desmorona. Quiero estar en tu vida, pero solo si eso es lo que tú quieres. Las palabras quedaron suspendidas entre nosotros, demasiado grandes para el momento. Parpadeé, sin saber si era el cansancio, el miedo o algo más suave lo que me hacía doler el pecho. Yo no sé qué decir, susurré. No tienes que decir nada ahora, respondió rápidamente, una pequeña sonrisa suavizando la tensión. Solo necesitaba que lo supieras. Nos quedamos allí. El único sonido era la respiración suave de los gemelos en su cochecito. Por primera vez desde que Ethan se fue, sentí algo que no me había permitido sentir. Posibilidad. Cuando James regresó a su camioneta, me quedé en el porche, mirando el cielo que se volvía naranja sobre Boise, susurrándome, ¿de qué tienes tanto miedo, Emma? Mereces volver a ser feliz. Aún no tenía una respuesta, pero por primera vez quería encontrarla. Un año lo cambia todo. Los gemelos ya caminan, con pasos inseguros que me hacen contener la respiración, lista para atraparlos. Balbucean constantemente, llaman a mamá e intentan imitar a Lily, que adora enseñarles nuevas palabras. Lily se ha vuelto como una hermana mayor, siempre pendiente de ellos con orgullo, como si fueran sus propios hermanos. Mi trabajo de tutoría ha crecido. Lo que comenzó con unos pocos estudiantes en línea, ahora es un horario completo, con ingresos suficientes para el alquiler, la comida y una pequeña cuenta de ahorros. Ya no me preocupo por el próximo dólar. Construí esta vida con mis propias manos, pieza por pieza, y se siente sólida, como si no fuera a desmoronarse. Y James, él sigue aquí. Nos tomamos las cosas con calma, como él prometió, dándome espacio para sanar sin presionarme nunca. En algún momento del camino dejé de verlo como el hombre que me ayudó cuando mi esposo se fue y empecé a verlo por quien realmente es, amable, estable, ferozmente leal. Una tarde, después de que los gemelos se durmieron y Lily trabajaba en un proyecto escolar en la mesa de la cocina, James y yo nos sentamos en el porche, viendo cómo el sol se ocultaba tras el horizonte de Boise. Me volví hacia él y le dije, ya no tengo miedo. Él sonrió suavemente, tomó mi mano y dijo, bien, porque no tienes que tener miedo. Ahora estamos saliendo oficialmente. No es un cuento de hadas donde el dolor desaparece y el amor lo arregla todo. Algunas noches todavía me despierto pensando en Ethan, en lo rápido que alguien en quien confías puede traicionarte. Pero luego miro la vida que tengo, las risas de mis hijos, los abrazos suaves de Lily, la fuerza tranquila de James, y sé que estoy donde debo estar. En cuanto a Ethan, supe que aceptó un acuerdo de culpabilidad por robo corporativo y se fue de Idaho después de cumplir su condena. No ha llamado ni ha intentado ver a los niños, y estoy agradecida. No quiero su caos cerca de la vida que estoy construyendo. A veces pienso en aquella noche, la caída, el pánico, el mensaje de texto que envié por error. Si mi mano no se hubiera resbalado, si James no hubiera contestado, no sé dónde estaría. Tal vez aún atrapada en un matrimonio que me estaba matando lentamente, o peor, sola, creyendo que no valía más que migajas de afecto. Pero la vida tiene una forma extraña de guiarte, incluso a través del dolor. Cuando arropo a los niños, les susurro,
Ahora estamos bien. Mamá está aquí para ustedes, porque es verdad. No somos perfectos, no somos ricos, pero estamos a salvo, somos amados y somos felices. Solía pensar que necesitaba a alguien que me salvara. Ahora sé que primero me salvo a mí misma. James solo me recordó que era posible. Y a veces, cuando me quedo en la puerta mirando a mi pequeña familia, a Lily leyendo a los gemelos mientras James se ríe de sus intentos de imitarla, no puedo evitar pensar que todo esto comenzó porque envié un mensaje de texto a la persona equivocada, al número equivocado que salvó mi vida.